somebody else? You don't want to film somebody else? There's somebody right over there that we're trying to help. You don't want us to help the person over there? Bueno, muy buenas tardes. Estamos aquí. Le hemos dado la bienvenida al secretario de Interior y además responsable de todo lo que tiene que ver con el Consejo de Dominio Energético de los Estados Unidos. Hola culebras, ¿cómo están? Como sabrán, recientemente en Venezuela hubieron dos terremotos, uno de 7.2 y otro 7.5 que dejó montón de heridos, desaparecidos y fallecimientos, tan así que páginas como Venezuela Te Busca registran a la fecha 50.647 personas por localizar. 50.647 familias que no han podido ver a sus seres queridos, ni siquiera para poder decir adiós. Para que se den una idea, la población de San Cristóbal y Nieves es de 46.000, o sea, imagínate todas esas personas de ese país desaparecidas, y eso que no contamos la gente que no han sido reportadas en estas páginas o en otros sitios similares. Ahora la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué ha hecho el gobierno de este país ahora que supuestamente Venezuela ya es libre? La pregunta que deberíamos hacer es, ¿qué no ha hecho el gobierno de Venezuela? Te lo dejo fácil ayudar, y lo que sí ha hecho es lo siguiente. Antes de que digan una pendejada. No, yo no celebré la caída del super bigote. O sea, sí está bueno que finalmente Maduro y su esposa paguen la consecuencia de sus actos. El problema es que se trata de Gringolandia. Vamos, cualquier persona que sepa algo de historia y que no sea un puto Latinx chupapollas de Donald Trump sabe que las intervenciones extranjeras en otros países no sale nada bien y termina formando más caos que el que soluciona. Prohibido olvidar que hace menos de 5 años Estados Unidos cambió un dictador que por alguna razón me recuerda a G-Man de Half-Life por un terrorista que juega con la cabeza de sus víctimas, y ahora tienen alto genocidio hacia los cristianos, ignorando y hasta defendido por las masas adoctrinadas con influencers pendejones. Al chile no me gusta repetir a lo pendejo lo que dice cierto dogma político, y mucho menos si se trata de algo que va a cambiar la vida de mí y mi familia, ya sea para bien o para mal. Y para que me crean, si veo que este video tiene bastante apoyo, voy a criticar a la supuesta oposición, que fue la que permitió que el chavismo se fortalezca y que ahora estemos como estamos. Empecemos a decir la única bendita cosa buena que ha pasado en estos 6 meses. Y es la liberación de los presos políticos. A ver, la amnistía fue un desastre burocrático, ya que total la misma gente que los metió en prisión siguen libre como si nada, además de la obvia preferencia hacia los que tienen doble nacionalidad. Al chile, qué bueno que finalmente mucha gente podrá ver la luz del sol injustamente arrebatada. Por cierto, mientras estaba ocupado haciendo un proyecto para que me den la clasificación del año escolar, las empresas gringas impidieron la entrada a María Corina Machado al país, y lo que yo digo es, ¿en serio qué cojones se esperaban? Si Trump dijo abiertamente que solo quiere el petróleo en Venezuela, al igual que todos los presidentes de ese país sin nombre, solo que mínimo este último es más sincero, ¿de verdad se pensaban que iban a meter preso a pendejo de Diosdado Cabello? ¿O acaso olvidan el Plan Cóndor o las 50 intervenciones gringas en Asia y África y cómo quedaron? Al chile parece que el único requisito para ser un político en Iberoamérica es pensar que Confucio inventó la confusión con razón. Somos las perras esclavas de las superpotencias de Eurasia. Se roban el petróleo, se roban el litio, se roban nuestras tierras con sus empresas pinches. El bendito petróleo. A ver, es obvio que el petróleo tiene que dárselo a los ciudadanos, pero a su vez tiene que ser administrado de buena forma para que las potencias mundiales no se aprovechen de eso. Eso es tremendo, es un caí mierda que nadie le importa. Todos sabemos que es 1000 veces mejor regalar el petróleo a Cuba, y si nos bombardean regalárselo a Israel para que sigan matando niños palestinos y libaneses, así acabando con el hambre en Palestina, ya que los mataron a todos. Ya hablando en serio, siento que Venezuela no debería depender tanto del petróleo, y no estaría mal diversificar la economía, como qué sé yo, el turismo, o reactivar las 500 empresas que Chávez expropió. Porque cuando se acabe esa mierda, por regalárselo todo al país de jugos, baje de precio o simplemente se estandaricen los coches eléctricos, vamos a volver a las mismas. Hay aquel que venga con los oligarcas y no sé qué mamada.
Pues le digo que existen países que han logrado mantener a raya a esa gente sin la necesidad de cambiar un millonario explotador a el negro más villero y joda todo. Un ejemplo es el sistema chino-vietnamita que tanto a esta gente tanto les gusta. Allí si bien existen empresas y cualquiera puede poner su puesto de cuy cocinado. TikTok no puede poner un títere estadounidense ni Temu puede financiar campañas políticas hasta donde yo sé. Obvio ese sistema no es perfecto y no ocurrió nada en una plaza en 1989, pero lo que yo quiero decir es que cambiar un oligarca por un inexperto es una idiotez. Además, ¿saben quién recibió financiamiento de ricos? Exacto, Hugo Chávez. Si ese tipo le financiaron las campañas políticas en 1998, más específicamente el BBVA, o sea los banqueros, los mayores oligarcas de la faz de la tierra, le financiaron aproximadamente 1 millón de euros a través de cuentas secretas en paraísos fiscales tales como las Islas Jersey y las Bahamas con el motivo de protegerse de una posible nacionalización en el caso de que Chávez ganara las elecciones. Maniobra que les funcionó ya que el BBVA actualmente opera como una empresa privada en un país supuestamente socialista. Ahora este banco es acusado de financiar empresas que suministran material bélico a las fuerzas de defensas de Israel utilizadas para la masacre en Gaza. Vaya sionistas y banqueros metidos en algo culero. Vaya sorpresa. El segundo involucrado es una empresa que no solo ha financiado el chavismo en Venezuela, sino varios políticos en toda Latinoamérica, y esa es Odebrecht. Una empresa brasileira que se dedica a la construcción civil pesada y montaje de proyectos industriales como podría ser metros, carreteras, ferrocarriles e hidroeléctricas, aunque sería mentira decir que solo se dedican a construir infraestructura, ya que también se dedican a construir políticos, por mencionar algunos. En Perú detuvieron al expresidente Alejandro Toledo por recibir 35 millones de dólares a cambio de otorgarle una licitación pública para construir 650 kilómetros en una carretera interoceánica que conecta Brasil y Perú. Una licitación pública vendría siendo un permiso del Estado para que empresas privadas construyan infraestructura. El problema aquí es que está en el soborno, porque se supone que la gracia de esto es verificar que una empresa sea confiable y evitar que pasen cosas como esta. En México más de lo mismo. Los Odebrecht pagaron 10 millones de dólares a funcionarios de Pemex durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto durante la reconfiguración de 3 refinerías en Minatitlán, Salamanca y Tula, como la que se come Necromante 2019, para asegurar contratos de obras públicas en refinerías y gasoducto. Así también financiaron la campaña política de Peña Nieto en el 2012. Curiosamente, a diferencia del país de los arios de las Américas, aquí todos los involucrados quedaron impunes, siendo casi el único lugar donde sucedió eso junto a cierto país que esperaba que hablase. Exacto, Venezuela. En este ex país dejaron varias obras sin construir, como el cable tren bolivariano, la línea 2 del metro de Los Teques, la línea 5 del metro de Caracas. Nos endeudaron como el puto culo por $3.000 por construcciones de mierda a medio hacer. Financiaron las campañas de reelecciones del 2012 de Hugo Chávez y primera elección de Nicolás Maduro, y por alguna razón la campaña de Henry Capriles también en la misma elección de 2012. Sabrá Dios qué tiene que ver ese sujeto aquí, aunque bueno, ya es conocimiento general que tanto el chavismo como la oposición son la misma mierda, solo que uno se la mama a los rusos y otro a Gringolandia. E os 50, desculpe, e eu aceitei pagar 35. A verdade é essa. Desculpe que eu tenha me equivocado aqui. O que eu pedi a ele foi o seguinte: eu pedi a ele que o presidente, o candidato, se ganhasse, mantivesse as nossas obras como prioritárias do governo dele, já que as obras eram do presidente Chávez, apesar de que ele ia ser a continuidade, mas ele podia ter outro tipo de interesse. Y desgraciadamente esto no solo no acaba aquí, ya que la ex fiscal Luisa Ortega Persona, que por cierto también publicó el vídeo que vieron anteriormente sobre la financiación de Maduro por parte de la empresa brasileña, y que tuvo que abandonar el país debido a una acusación por traición a la patria por la misma gente que años después está vendiendo el país al Estado de Israel. Acusó a Arietis, una empresa española manejada por los primos de Diosdado Cabello, de recibir $100 millones en sobornos por los Odebrecht.
Todavía hay más países con casos de corrupción similares, pero este video va sobre Venezuela, no Latinoamérica en sí. Así que si quieren hablen más a profundidad de estos casos específicos de Overdex, recuerda darle like y suscribirte a este canal. Aunque si podría resumir esto, es que la empresa brasileña hizo de sus putas al chavismo y la oposición en Venezuela, pero ahora ese puesto se lo lleva otro. Pero bueno, seguramente se preguntarán, ¿porque esa gente financia un gobierno abiertamente antimillonarios? Pues es simple. Te conviene ser aliado de un político que nacionaliza toda empresa privada, porque en el caso de que el político se le ocurre nacionalizar tu empresa, se le acaba la financiación para sus campañas, así que dejar a funcionar tu compañía en su país mientras les dé plata como si nada, mientras se llevan a los más imbéciles. Esta es la misma estrategia que usa Jeffrey Epstein, el CEO de BlackRock, George Soros y los narcos en México, o sea, meterte en los dos bandos para que ninguno te den problemas por ser su aliado. Los involucrados en el caso Epstein se estaría pudriendo en la cárcel violados por negros angolanos, de no ser porque este señor tiene contactos con los demócratas y republicanos. Los narcos en México hubieran acabado igual o peor que sus víctimas de no ser por los trillones de narcopolíticos que hay en ese país. Y por último, los chavistas estarían en prisión con Puff Diddy, de no ser porque estos giles negociaron con Trump. Ping, ping, bang. China. Ping, ping, bang. Obamacare. Ping, 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 bang. Algo que nunca voy a entender es el mame casi rozado el sectarismo que tienen muchos latinos a Donald Trump. A ver, si simplemente estás legal en Estados Unidos, se entiende, pero ¿por qué cojones alguien del cerro más alejado de la civilización humana pide a lloros que Trump invada su país como si fueran putas Corea del Norte? Si el sistema político latinoamericano está podrido, pero curiosamente son ellos quienes les conviene tener a gobiernos culeros en Iberoamérica a largo plazo, ya que les sirven como propaganda del tipo. Jajaja, estos latins son incapaces de autogobernarse, vamos a bombardearlos e infundirles nuestros valores americanos como la libertad, y ya mencioné la libertad. Ahora sometin. Y honestamente me chupan las pelotas que este sujeto haya metido preso a Nicolás Maduro o matar a la Latoya no sé qué cosa. Si al final esos países terminan igual o peor que con esos putos desgraciados. Ojalá los cristianos maga y cuentas de desinformación y propaganda como la derecha diario dejen de fingir que les importan las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua o el terrorismo islámico financiado por sus ídolos, y nada más digan que les gusta la polla gringa porque están acomplejados por su tono de piel y su país porque los enseñaron a odiarlos y estar acomplejados por ello porque se nota. En serio, cuando veo un libertrolo de mierda pintando cualquier pendejada que haga Decli Rodríguez o Donald Trump en Venezuela como si fuera la segunda venida de Jesús Cristo, o peor aún alguna mamada sobre el Estado 51, me da ganas de arrancarme los oídos y venderlos en la de Puebla 50% de descuento, así como lo haría cuando un cipayo supuestamente antiimperialista llama nazi a otro por estar en contra de un títere de Israel. Ah, por cierto, hablando de esa mamada del Estado 51, es literalmente imposible. Para empezar, el mandato de Donald Trump se está acabando, y por el tema de Irán y lo de Jeffrey Epstein ya su reputación está manchada. Venezuela, aunque no parezca, es un país enorme, tiene casi el mismo tamaño que la tonta Texas, es 10 veces más grande que Portugal, con un chingo de culturas bastante distintas entre sí. No es como Hawái, que era una isla en medio de la nada y como mínimo tenía la ventaja de hablar inglés por ser una colonia británica, en cambio Venezuela no. Sería bastante esfuerzo de Estados Unidos para algo que no lo amerita realmente. Digo, si quieren algo como una base militar aquí en Venezuela, solo tendrían que llamar a Decli Rodríguez y inmediatamente lo hace. Y es mero sentido común, o sea, flaco, ¿de verdad creen que un conservador de Alabama aceptaría como si nada que ahora tiene el mismo derecho de voto que John Ikerber gracias al político que el mismo voto y apoyo, verdad? Me da algo de risa que escriben esas mamadas en español y no en inglés. Porque si seguramente llegara a pasar lo del Estado 51, seguramente serías discriminado por hablar idioma taco. Eso en el mejor de los casos, ya que en el peor de los casos, seguramente te prohibirían a hablar tu idioma, así como hicieron con Filipinas o Texas. Aunque bueno, quizás lo de fans de Donald Trump y MAGA lo deje para otro video. Lo que sí me enoja es que esta gente torturó, violó, encarceló gente por supuesto lamecurismo yanqui, para que al final por un bombardeo se terminarán volviendo las putas del señor Naranja. Parecen israelitas matan a no judíos con el pretexto de ser terroristas mientras financian a los verdaderos terroristas. Ahora ya veo por qué fueron tan fácilmente sodomizados por USA. Si entre genocidas de izquierda y de derecha se entienden XDDDDDD, pero ya dejando a Tel Aviv de lado, es obvio que aquí hay una traición. Incluso figuras populares del chavismo como Michelle o Mario Silvia lo han dicho.
Para empezar, lo rápido que aceptaron el hecho de ser el Bielorrusia Yankee. O sea, 27 años de tirarle mierda a Estados Unidos y aliarse con gobiernos con ideologías similares como Cuba o Irán, y ahora actúa como si nada. En Irán, después de bombardear a la Ayatollah, su hijo siguió el poder y le declaró la guerra a los gringos. Es obvio que a estos les tomaron por sorpresa y a los otros no. Y la segunda es que tan rápido como lo capturaron lo olvidaron. El chavismo casi que parecía un culto hacia un mismo líder, o sea, el plátano con bigote, o mejor dicho, una puta religión, y así como si nada tiran cuadros donde estaba su cara y eso saca de onda. Honestamente, esto sería algo que celebraría, de no ser que el culto ya lo maneja otras personas, o sea, Diosdado Cabello, la novia de Netanyahu, o mejor dicho, Satanás, y los hermanos Rodríguez. Y tercera y más importante, durante diciembre de 2025 y inicios de enero, antes de la captura de Maduro, ella tenía un brazo lesionado. Esto no parece un detalle relevante, de no ser en el 16 de enero de 2026. Ella le dio un aprieto sin el yeso, dándole de la mano a John Ratcliffe, el director de la CIA, como si nada. Y mientras estaba buscando más sobre este caso, de pura casualidad me topé con una foto en la juramentación como presidenta de Venezuela el 5 de enero de 2026, 2 días antes de la captura de Maduro, lo cual hace esta situación incluso menos creíble. ¿Y si en ese brazo había un aparato espía de la CIA? Honestamente, llámeme ingenuo, pero no creo, porque Maduro no es Osama Bin Laden ni una bombero, sea la CIA, que seguramente me tiene una bomba metida en mi celular sin que yo me diera cuenta, por decir que las manos del portero de Cabo Verde fueron construidas en un laboratorio chino. Sabría perfectamente que el líder del gobierno bolivariano de Venezuela está efectivamente en la sede del gobierno bolivariano de Venezuela. Ojo, no digo que la CIA no esté involucrada en esto de algún modo, ya que total, es conocimiento general que Latinoamérica somos las ratas de laboratorio de esa gente, solo que operan de formas más aburridas y discretas que la lesión de Schoridejen. Como que en los años 70 la CIA envió iglesias evangelistas conservadoras para contrarrestar la influencia católica en la región, quienes consideraba como comunistas, y para que la clase más baja, en vez de buscar revoluciones de tintes comunistas, buscarán a un pastor que les vendan una fe ciega a cambio de su dinero. Yo creo que nada más lo hizo para fingir que es una blanca paloma, no hacía nada. Porque algo que no puede hacer alguien con un brazo fracturado es llamar a la Delta Force para que se lleve a Super Bigote. Honestamente, ya que con la primera ya es suficiente. Dan pena personas como Chamo de pelo azul o Indira Bandeja seguir vendiéndote discursos antiimperialista cuando del que es más USA que Venezuela. De hecho, el Partido Socialista Unido de Venezuela no es socialista ni está unido, y a este paso ni es de Venezuela. Y ya hasta estoy empezando a dudar si es un partido o una puta religión, literalmente. El chavismo ya solo existe para servir las órdenes de Trump. Que coño, ni los políticos de derecha que tanto se burlaban tenían más dignidad que esa gente, y eso no es decir mucho, es decir demasiado. Aunque bueno, no me puedo esperar nada del partido político que regalaba petróleo a Cuba, irónico, sabiendo que el gobierno cubano quiso invadir Venezuela en 1967. Al final, lo peor no es que la encarcelación de presos políticos, ni la inflación, ni las deudas y todo lo que haga a la dictadura más sanguinaria que te imagines, sino la cultura política que dejaron. Cualquiera puede crear su propia dictadura, solo da un buen discurso y una buena excusa y ya está. Venezuela no solo necesita un cambio político, sino uno institucional, cultural y social. Porque si no van a caer en la misma basura una y otra vez, hasta seamos el Haití sudamericano o la Libia latinoamericano. Es que en serio, no más basta ver como muchos ver a Trump y Marco Rubio como héroes de la nación sin nombre, cuando les están jugando con el hoy no fío pero mañana sí, pero a mayor escala. Aunque lamentablemente no hay mucho que podamos hacer el ciudadano promedio, porque veo casi imposible que una marcha pueda acabar con el régimen, sabiendo que conseguir un arma es casi imposible, sobre todo sabiendo que el mayor comercializador de estas últimas está a favor del régimen de mierda. Pero aún así pienso que es mejor que esperar a hagan elecciones limpas, siendo los mismos de siempre que manejan el ME. En fin, que se joda Trump, que se joda Marco Rubio, que se joda los chavistas cipayos, que se joda Maduro y Chávez, que se jodan los Overdecht, que se joda el Estado ilegítimo de Israel, que se joda Delcia, que se joda a todos los que votaron por esta mierda en 1999, y por último que se joda Diosdado Cabello, la novia de Netanyahu. No me gustaría acabar de manera tan jodidamente pesimista, así que diré un par de propuestas que tengo. Puede que le gusten o puede que no. Total, soy un pendejo de 15 años con lo cuento. La primera sería castigar a los corruptos, no solo del chavismo, sino de todos los partidos políticos, incluso del partido que está en el poder. Y de seguro dirás: allá se estás hablando sobre la pena de muerte, ¿verdad? No, sino algo mucho peor que la muerte.
Algo que todos los políticos masones le temen y les aterran en sus más profundas pesadillas. El trabajo. Sí, en serio. Pondría a toda esa corruptela israelí chavista que ha jodido este país por lo que va de siglo a trabajar. Más específicamente lo pondría a construir hospitales, escuelas y infraestructura. Aunque había que crear un poder judicial independiente, que sea útil y valga a la redundancia que sea justo. Y para eso pondría a colgar la pintura del despellejamiento de Sisamnes en todos los tribunales para advertirle a los jueces lo que va a pasar si son unos corruptos de mierda. Aunque ojo, esto sería con mucha responsabilidad, ya que no es lo mismo robarse un mango de un árbol que asesinar una familia entera. Yo solo usaría esto para crímenes graves como asesinato, abuso sexual de cualquier tipo, corrupción de cualquier tipo y un grandísimo encentera. Segundo, prohibir a los millonarios financiar políticos. Seamos sinceros, ya seas de comunista, fascista, nazi o anarquista de cualquier tipo, dudo que te guste que el dinero de tu banco de confianza se vaya a un político sionista del montón. Y pues vamos a multar o sancionar a toda empresa que financie una campaña política como los Overdecht. Y creo que esta vaina se explica sola. La tercera es prohibir que los políticos hagan tratos convenientes para otras naciones con los recursos naturales como el petróleo, como podría ser Estados Unidos, Rusia, Israel o Lesoto. Y a lo que refiero a esto es crear un organismo independiente del Estado que analice si ciertos comercios de los recursos naturales, priorizando el beneficio del país y no la sumisión, y que dinero ganando por esos comercios se vaya a un fondo soberano para la inversión y ahorro nacional. Obvio, esto haría los recursos sean más caros y haría que no quisieran invertir en el país, pero para equilibrar un poco la balanza, como ofrecer contratos estables y que no cambien cada pocos años. Mejorar puertos, carreteras y oleoductos para abaratar el transporte. Así ofreciendo un calidad-precio que de verdad valga la pena para ambos lados, así como hacen países como Noruega. Y ya por último, invertir un chingo, pero digo un chingo, en la educación. Ya que por muy buen presidente que seas, tarde o temprano vas a caer, sea para bien o para mal, y cuando caigas vas a dejar el país al desnudo y van a volver a las mismas de siempre. Y Venezuela y Latinoamérica en general tiene un problema serio con su cultura, o mejor dicho anticultura idiota, que premia más al lameculismo y la lealtad ciega más que ser un ciudadano ejemplar. Así que no solo son las escuelas públicas sino el sistema entero. ¿Cómo multar a las personas que botan basura o castigar severamente a todo aquel que deje a sus perros abandonados? Y dejar de una puta vez romantizar el tercermundismo, ya que, si algo odio de la izquierda latinx, es que irónicamente le mama romantizar y defender una anticultura promovida por los imperios que tanto dicen odiar. O sea, quieren destruir el colonialismo pero no la mentalidad de colonizados inculcada en estos 200 años de supuesta independencia. ¿Qué coño? Incluso términos como Latinoamérica en sí no vinieron por un guerrero cacique, sino por intelectuales franceses y posteriormente adoptado por el emperador Napoleón III como excusa para invadir México en el siglo XIX. Aunque para esa gente ser tipayo está mal solo si eres Javier Milei, porque bien que le chupan la concha a Delcia Rodríguez y a la cortadora de prepucio solo porque dieron 2 o 3 discursos bonitos, cuando han entregado sus respectivos países a Donald Trump con bandeja de plata, y hasta participan en las campañas de odio creadas por los multimillonarios que tanto odian XDDDD. En fin, el tema de las campañas de odio artificiales quizás es tema para otra ocasión. Puta, ¿cuántas veces habré dicho esto en este video? Y también sé que el tema de Venezuela es más complejo que 4 propuestas que hice mientras estaba cagando, aún falta cosas importantes. Pero ya para concluir con esta shit, lean, investiguen por su propia cuenta, hablen de los problemas de sus propios países y cómo solucionarlos, tengan sus propios ideales y defiéndalos, dejen de creer en lo que dice un puto político oligarca de mierda en Shitter, y dejen de creer que toda la puta historia de la humanidad fue una lucha entera entre izquierda y derecha, cuando incluso estas ideas suelen cambiar según el contexto del país y cómo se le canten las pelotas al gobernante de turno, ya que no es lo mismo socialismo en China que el socialismo en Corea del Norte, o también no es el mismo liberalismo en Argentina que en Singapur, y así con todas las ideologías de este puto mundo. Solo así podemos salir de este hoyo de mierda que estamos metidos como iberoamericanos desde el año de la pera, y yo por mi parte me despido con este momaz. We are the soldiers of the IDF, the world's most moral army. And we have discovered a solution to a most perplexing quandary. The human